Bueno, buenas tardes a todos. Agradecemos mucho la presencia de todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Amalia Montoya y quiero principalmente dar las gracias a la autoridad del Centro Histórico, ya que sin su apoyo esto no sería posible. Y bueno, la dimensión de bienes culturales de la Arquidiócesis Primada de México, en coordinación con la Coordinación de Estudios Patrimoniales de la Cuenca de México o de la Ciudad de México, tiene el gusto y el honor de presentar esta tarde a la maestra Candy Elizabeth Ornelas Méndez. Ella es coordinadora de Archivos Eclesiásticos y Civiles en ADAVI México, Asociación Civil. Y para que la conozcan antes de que comience con su magistral plática, ella es licenciada en Letras Hispánicas y maestra en Historia por la UNAM ambas. Y actualmente, bueno, se desarrolla como la coordinadora de esta parte sobre archivos eclesiásticos. Entre su historia, que es un largo, bueno, tiene muchísima ya currículum, es sobre todo haber participado en rescates de archivos muy tempranos en la Ciudad de México, ¿no? Archivos desde siglo XVI, y hasta la fecha, bueno, se siguen realizando estas intervenciones, estos rescates para poner al servicio de los investigadores. Es además radioaficionada de un tiempo para acá, lo cual es algo que poca gente conoce, ¿no? O sea, es como que todo lo contrario, y tiene, bueno, para ser radioaficionado también se requiere una formación muy interesante en mucho conocimiento, que pues parte de este interés, ¿no? de divulgar la ciencia y la información. Pues también, bueno, queremos agradecerle, porque si no fuera por ella, por todo su apoyo, evidentemente de la doctora Cícero en ADAVI, no podrían llevarse a cabo todos los rescates que estamos haciendo en esta ocasión. Y pues bueno, los dejamos con la maestra Candy, quien nos va el día de hoy a dar una ponencia sobre archivos parroquiales de la ciudad novohispana de México, Tenochtitlan. Adelante y muchas gracias. Pues gracias a ustedes por su presencia, gracias a nuestra audiencia en las redes, y bueno, quiero agradecer a la Arquidiócesis Primada de México, que a través de la Dimensión de Bienes Culturales y de la ahora Coordinación de Estudios Patrimoniales de la Ciudad de México, que invitaron a ADAVI, representada en esta ocasión por el área de archivos eclesiásticos, a hablar un poco de los archivos parroquiales en la Ciudad de México. También agradecer a la parroquia de San Sebastián, a su párroco, el padre Martín, y a los que organizan y se encargan de los festejos de los 500 años de la presencia franciscana en México. Pues felicidades por sus esfuerzos, ¿no? Por todo lo que han hecho. A los presentes y a nuestra audiencia en redes. Bueno, vamos a hablar de el contenido y el alcance de los archivos parroquiales de la ciudad novohispana, asentada en lo que fue México Tenochtitlan. Y bueno, todo esto que yo les voy a charlar, que les voy a compartir, deriva un poco del trabajo constante, más bien deriva del trabajo constante de ADAVI en el Centro Histórico, que ya nos compartió Amalia un poco, ¿no? Bueno, ¿qué es ADAVI? ADAVI es una asociación civil, significa por sus siglas Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, y es una ACE que depende de las asociaciones de Alfredo Harpelú, y que está dedicada al apoyo del rescate y la conservación de los bienes patrimoniales, documentales y bibliográficos en México. Es una asociación única en México y también única en el mundo, porque no hay una asociación, una organización de la sociedad civil que se dedique a rescatar los documentos y bibliotecas. Y bueno, ya tenemos 20 años de existencia, y nuestra misión sobre todo pues es aportar
apoyar a los archivos de México, la preservación de sus bienes culturales. Y tenemos dos áreas de acción prioritarias, que son los archivos civiles y los archivos eclesiásticos, que ahí es donde a mí me toca colaborar. ¿Por qué los archivos eclesiásticos? Bueno, la fundadora de ADAVI de México, una de las fundadoras, la doctora Estela González Cicerio, que trabajó en el AGN durante mucho tiempo, incluso fue directora del AGN, se da cuenta que los archivos parroquiales, junto con los municipales, pero bueno, los parroquiales siendo todavía más antiguos que el municipio como institución, son instituciones que tienen menos recursos y menos apoyo tanto de especialistas como de recurso económico para conservar sus documentos históricos, ¿no? Estamos hablando que las parroquias de México se encuentran los registros de población, bueno, de nacimiento, si son eclesiásticos, pues estamos hablando de bautismos, casamientos. Durante los casamientos se realizan unos expedientes, se llaman expedientes matrimoniales, donde quedan registrados pues los lazos de parentesco, ¿no? Todo esto estoy hablando de archivos de los siglos XVI, XVII y XVIII que carecen de recursos o carecían en ese tiempo, en los años 70, 80, cuando la doctora Cicero se da cuenta de esto y dice tenemos que hacer algo para ayudar a preservar esta memoria, ¿no? Después, cuando ella sale del Archivo General de la Nación, funda esta asociación junto con la doctora Isabel Grañán Porrúa, el contador público Alfredo Harpelú y el maestro Jorge Garibay, especialista en archivística eclesiástica, fundan ADAVI de México y destinan recursos de la sociedad civil, en este caso del señor Alfredo Hart, quien da los recursos, y se da la tarea a ADAVI también de conseguir recursos de las instituciones involucradas y de gente interesada por rescatar el patrimonio documental y logran que una acción de la sociedad civil organizada sea el rescate de su patrimonio documental y bibliográfico. Bueno, así nace ADAVI, pero ese no es el tema, ¿no? Pero venía al caso porque en uno de los muchos proyectos, si les interesa conocer más de ADAVI, pueden entrar a su página en internet, adavi.org.mx. Bueno, uno de los muchos proyectos que tiene ADAVI es el rescate de los archivos parroquiales en muchos lados de la República Mexicana. Y en especial en lo que nos reúne hoy, pues son los archivos parroquiales de la Arquidiócesis de México, ¿no? Que ustedes saben que la Ciudad de México, la ciudad novohispana, pues tuvo una importancia en el centro de estas nuevas tierras conocidas en ese entonces. Bueno, entonces de ahí deriva, ¿no? De este interés y este proyecto de rescatar estos archivos, ya desde el 2015 que empezó este proyecto y ahora que ha sido retomado por la Coordinación de Estudios Patrimoniales de la Ciudad de México. Seguimos rescatando archivos. El último del centro histórico que nos faltaba era San Sebastián, pero ya ahora la comisión ya está con todo ahí rescatando ese archivo. Digo rescatando porque realmente se rescatan. Ahorita van a ver ustedes imágenes de cómo los encontramos los archivos y cómo quedan, ¿no? Encontramos archivos en bodegas, en paredes, emparedados, en el suelo, donde conviven con gatos, imagínense, y de ahí los rescatamos, se limpian, tienen todo un tratamiento archivístico y se dejan ya dispuestos pues, para que el investigador pueda acceder a esa información. Bien, pero ¿qué son los archivos parroquiales? O sea, a lo mejor nos falta clarificar, ¿no? Exactamente qué son los archivos parroquiales. Y tenemos que primero entender qué son los archivos. Bueno, entendemos por archivos o fondos documentales a todos los documentos que produce una institución en el ejercicio de sus actividades, ¿no? Eso es un archivo. Incluso los archivos más antiguos o los documentos de archivo más antiguos están constituidos por piedras, ¿no? Piedras así, vestigios, donde se han encontrado que están inscritos documentos
inscripciones a lo mejor de propiedad o de límites de tierras. Entonces los documentos de archivo sirven para asentar algo, tienen una función, decimos que una función administrativa, pero a la vez van adquiriendo valores históricos y si se conservan en el tiempo es cuando pues ya para los historiadores, los investigadores, resultan estos documentos de archivo unos documentos y fuente de su quehacer, que es el trabajo histórico. Esos son los archivos. En el caso de los archivos parroquiales, entonces decíamos que los documentos de archivo nacen a partir de la necesidad de dejar constancia de una actividad específica, casi siempre una actividad administrativa. En el caso de los archivos parroquiales, la institución que los produce es de carácter eclesiástico, es decir, que forman parte de la Iglesia, en este caso de la Iglesia Católica. Entonces, que la parroquia dentro de la Iglesia Católica es una institución y ahí tenemos una característica, ¿no? Porque a lo mejor en la Ciudad de México podemos ver muchísimos templos, pero no todos esos templos son parroquias, por lo tanto no todos tienen archivo parroquial. Unos son conventos, otros son capillas, otros pueden ser rectorías, otros pueden ser oratorios, pero a lo mejor los vemos todos como iglesias y pensamos que todos son parroquias, pero no. La parroquia tiene unas características bien definidas dentro del ámbito eclesial. Entonces, ¿qué es la parroquia? Bueno, así va a parecer clase de catecismo, pero para entender lo que es el archivo parroquial sí es necesario entender esto, ¿no? La iglesia es una entidad jerárquica, donde primero hasta arriba está el Papa, el sumo pontífice, y él dirige la Iglesia Universal, ¿no? Luego la Iglesia Universal a su vez se divide en diócesis, que son unas porciones territoriales donde quien gobierna en representación del Papa es un arzobispo. Entonces, después de ese nivel de diócesis, algunas diócesis son arquidiócesis porque bajo su jerarquía congregan varias diócesis, pero bueno, para efectos así como de entender la jerarquía es lo mismo, ¿no? Diócesis, arquidiócesis, y después esos territorios se dividen en territorios parroquiales y son gobernados, bueno, más bien son administrados por un párroco. Este párroco representa a su obispo. En la antigüedad, bueno, entonces las parroquias, para empezar, son porciones territoriales, donde administra el párroco el quehacer. Ahorita vamos a ver cuáles son el quehacer, la razón de ser de la parroquia. Son porciones territoriales que dividen una diócesis, ¿no? A su vez, las diócesis después se pueden agrupar en vicarías, en decanatos, pero bueno, eso ya es una cuestión más de organización y varía de diócesis en diócesis. El término parroquia procede de una palabra en griego que es paroikia, que quiere decir vecino, o los que viven juntos, ¿no? Y de latín paroechia o parroquia, que quiere decir habitar cerca de o vecino de. Así tenemos que la palabra parroquia, en sí, la etimología quiere decir vecino, vecindario o el que vive cerca. Y esto es muy importante porque aquí todo ya tiene sentido. La parroquia es una comunidad, bueno, para la iglesia lo entiende como una comunidad de fieles, pero es una comunidad de personas cercanas porque comparten un mismo territorio, pero tienen otras cosas afines, comparten una identidad. Al ser habitantes de una porción territorial específica que comparte una cultura, una historia, un pasado, una forma de vida, pues todo esto conforma una identidad. Entonces la parroquia encierra una identidad colectiva y con esto ya nos empezamos a introducir en el tema. En los archivos parroquiales lo que vamos a encontrar, lo que se conserva, es el testimonio documental de la identidad de esas comunidades parroquiales. Y lo que también es muy interesante es que la mayoría de esas comunidades parroquiales están vivas,
están actualmente vivas, ¿no? La parroquia de San Sebastián sigue existiendo y es heredera de esa comunidad que empezó en el siglo XVI, y todas estas parroquias, la mayoría de las que les voy a hablar, si no es que todas, son comunidades vivas. Entonces tienen su identidad. En estos tiempos donde parece que la globalización y todo esto de tener el mundo al alcance de la mano, parece que se van desdibujando las identidades colectivas, pues la identidad parroquial aún persiste, ¿no? Y los archivos parroquiales son los vestigios, los entes palpables de esa identidad, por medio de los documentos. La parroquia está erigida, es una institución, decimos que es una institución porque está erigida canónicamente por la Iglesia. Hay toda una serie de legislación sobre cómo debe de administrarse una parroquia, qué es lo que hace la parroquia ser parroquia y cuáles serían las señas de identidad que si las pierde ya no sería una parroquia. Bueno, todo esto está legislado por el derecho canónico. Les digo, son comunidades vivas, todo esto está vigente en la Iglesia. Según la Iglesia, la función de la parroquia es adaptar el Evangelio, la enseñanza eclesiástica, a esa porción de tierra específica. Eso es lo que tiene su tarea, ¿no? Por medio, y bueno, ya visto desde los ojos de la fe, pues por medio de la impartición de sacramentos, de la predicación y del cuidado también material de estos templos. Son todas estas cosas. A partir del Concilio de Trento en el siglo XVI, antiguamente las parroquias no existían. En la urbe estaba el obispo y él gobernaba todo su territorio, ¿no? Pero en la medida que las urbes se van como multiplicando y haciendo pueblos alrededor de las urbes, entonces empiezan a nacer parroquias en comunidades lejanas. Y hasta el Concilio de Trento, 1545-1563, se empiezan a dictar las disposiciones de las parroquias y se oficializan ya su personalidad como institución. Y derivada de esta formalización del quehacer de las parroquias, se establecen los libros sacramentales, algo que conocemos como Quinque Libri, los 5 libros, que serían los registros que los párrocos por obligación deberían de llevar en sus comunidades parroquiales. Estos Quinque Libri serían los libros de bautismo, los de confirmaciones, los de matrimonios, los de defunciones, y un libro más donde se registraría la obligación de confesarse y comulgar en tiempo de Pascua. Esto es lo que conocemos como el Quinque Libri. Y ahí empieza a tomar forma oficial los archivos parroquiales. Se fueron desarrollando pues otras normatividades, vino el derecho canónico, y hay que decir, bueno, estoy dando saltos muy grandes, ¿no? Hay que decir que en la actualidad los archivos parroquiales históricos de la Iglesia en México también están regulados por las leyes que tienen que ver con los bienes de la nación, porque ustedes saben que los bienes de la Iglesia históricos son bienes de la nación, están protegidos por las leyes civiles y actualmente también por la Ley General de Archivos. Bueno, pues este es como el marco de lo que son los archivos parroquiales. En México, por supuesto, los archivos parroquiales se empezaron a desarrollar pues a partir de la llegada de los españoles. Como hemos visto, entonces los documentos parroquiales van a tener un origen eclesiástico, y aunque todos los archivos parroquiales son similares, porque sus secciones y series documentales no cambian, porque al estar regidos por el derecho canónico y por las leyes de la Iglesia, pues no tienen esa variación tan diferente, pero al ser las parroquias comunidades que se insertan en unas comunidades bien específicas y con tiempos, con cambios sociales
muy definidos, entonces ahí va a estar su carácter de cada uno de estos archivos, ¿no? Aunque sean similares, van a ser diferentes, porque las comunidades son diferentes. Es decir, un archivo parroquial de Xochimilco del siglo XVI no va a ser igual que el archivo parroquial del Sagrario, de acá, en el mismo siglo y en el mismo tiempo, porque son dos espacios y dos comunidades culturales diferentes. Como yo decía, en este sentido, los archivos parroquiales son depositarios de la identidad colectiva de estas comunidades eclesiales. Y también hay que considerar que si nos salimos del ámbito eclesiástico, pues también forman parte, son testimonio de la historia de las comunidades en sí, ¿no? Porque recuerden ustedes que los registros civiles, por ejemplo, existen desde el siglo XIX. No antes. Entonces, para los siglos anteriores, si queremos tener información de población, de casamientos, de defunciones, todas estas informaciones de la población están en los archivos parroquiales. Son muchas veces los archivos más antiguos de los pueblos, de las comunidades. Bien, entonces vamos a hablar ya propiamente de la configuración eclesiástica de la Ciudad de México. A partir de que arriban a México Tenochtitlan los conquistadores, pues ustedes saben que con Hernán Cortés venían los primeros religiosos. A partir de esta llegada, la conformación religiosa de la ciudad va a cambiar por completo. Los conquistadores terminaron por imprimirle al orden que ya existía en México Tenochtitlan un orden que ellos concebían como el óptimo. Y dentro de este proyecto de urbanización, la iglesia sería un factor importantísimo. Hay que considerar que los conquistadores no llegaron a un pueblo. Cuando llegaron a México Tenochtitlan, no llegaron a un pueblo ahí perdido, llegaron a una ciudad. México Tenochtitlan era una ciudad para los prehispánicos, es más, era la urbe. Y ya tenía un trazo que también tenía que ver con un concepto religioso que tenían ellos, ¿no? Esto lo han estudiado mucho, no al modelo europeo, pero los prehispánicos tenían ya un concepto de urbanidad. Por ejemplo, vamos a ver, aquí, tenían la ciudad permeada por sus conceptos religiosos, donde la urbe se correspondía con el concepto del universo, estaba dividido en una planta, como formando una flor, con los 4 puntos cardinales. El centro sería el centro del universo, y a partir de ahí saldrían los barrios, ¿no? Sí estamos todos de acuerdo en que la ciudad prehispánica estaba ya conformada y seccionada por barrios. Por algunas razones que esto han estudiado mucho los antropólogos, existía una ciudad fuera de la ciudad que era México Tlatelolco, y dentro de México Tenochtitlan pues teníamos estos barrios: Huepopan, Atzacoalco, Moyotlán y Teopan. Y se dice que esta división correspondía a estas deidades de Quetzalcóatl y de Huitzilopochtli, ¿no? que se ha dicho que son el mismo, pero que tienen dos caras, ¿no? Bueno, si a ustedes les interesa este tema, que es fascinante, está este trabajo de Roberto Moreno de los Arcos, que estudia precisamente cómo los territorios parroquiales en Ciudad de México se fueron correspondiendo con la traza urbana prehispánica, que también tenía un sentido religioso. Yo no voy a hablar de eso, pero si quieren profundizar, pues aquí está el dato. Bajo esta misma traza, los españoles van a trazar la ciudad novohispana, dándole correspondencia a las advocaciones de los dioses prehispánicos a una advocación religiosa católica. También sabemos que los primeros religiosos en asentarse en la ciudad pues fueron los franciscanos en 1524. Ya habían llegado franciscanos antes, pero ya con la encomienda de establecer la evangelización, tomamos este año 1524,
como el inicio de la evangelización espiritual. En la Iglesia Universal, la atención de las comunidades parroquiales estaba encomendada al clero secular, no a los frailes. Pero en Nueva España y en América, pues se dan cuenta que al ser necesaria una evangelización de cero, una conversión de los indígenas, entonces es necesario otro tipo de pastoral, ¿no? Otro tipo de evangelización, aprender el idioma, crear una serie de recursos evangélicos que pudiera dar efecto. Y entonces por esa necesidad especial se encarga a los religiosos, se les permite el cuidado, la administración de parroquias, que no se les va a llamar parroquias, se les va a llamar doctrinas. Cuando la parroquia, entendida como ya lo dijimos antes, ¿no?, con todas estas obligaciones, como una institución erigida, porque la parroquia debe de estar erigida canónicamente, se permite que los regulares, es decir, los religiosos, la administren, se le llama doctrina de religiosos, y casi siempre va a estar anexa a un convento, que esto va a ser único en América. En Europa no, en Europa los religiosos están en su convento y no administran parroquias, y las parroquias son administradas solamente por el clero secular. El clero secular son los párrocos, los sacerdotes que obedecen a un obispo. Entonces el clero secular y el clero regular son los frailes. Entonces, en la ciudad novohispana, de repente se dan cuenta, tenemos esta realidad, que hay como dos tipos de atención religiosa. La que se debe de dar a los españoles, que ya están convertidos, que son fieles, que forman parte de la iglesia, pero tienen una necesidad de atención espiritual, entonces necesitan sus parroquias, y los indígenas, que necesitan ser evangelizados, que se les necesita enseñar la doctrina, que para empezar hay que enseñarles a hablar el español y enseñarles la cultura, la cultura europea. Y entonces se crean dos realidades en la Ciudad de México novohispana, que es la República de Españoles y la República de los Indios. La República de Españoles va a ser el centro, lo que hoy conocemos como centro histórico, eso sería la República de Españoles, y la República de Indios sería todos los alrededores. Y este concepto donde la República de Españoles no debería de mezclarse con la República de Indios, pues realmente se queda solamente en un plano, en el papel, porque la realidad es que empiezan a darse mezclas, a mestizaje, a todo lo que da, y entonces tenemos toda estas castas que se van a reflejar también en los libros parroquiales, porque entonces se dice que los párrocos deben de llevar sus libros, en un libro llevar el registro de españoles, y en otro libro registrar a los indios, y en otro libro registrar a todas las castas, incluso en otro libro registrar a los negros. ¿Cuál es la realidad que vemos? Hemos visto muchos archivos parroquiales, muchos empiezan haciendo esta división, a veces reciben la visita de su obispo, porque es una obligación del obispo visitar sus parroquias, y entre las muchas obligaciones que tiene el obispo, una de ellas es revisar los libros, que estén bien asentados. Y entonces vemos esas visitas y constantemente se les llama la atención a los párrocos para que lleven los registros separados, en esta intención de que la República de Indios y la República de Españoles sea respetada, ¿no? Pero vemos constantemente que en un mismo libro se registran todos. A veces los libros se titulan Libro de Bautismos de Españoles, Mestizos, Indios, Castizos, Negros, Mulatos y demás castas, porque pues ahí registran todo, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo esa intención de llevar estos dos conceptos de ciudades separadas, pues en la realidad no se llevó a cabo. Bien, entonces pues los indígenas tendrían una serie de recursos pedagógicos diferentes que los españoles criollos no necesitarían, ¿no?
tenemos que, dentro de este concepto urbano que ya existía en México Tenochtitlan, hay que establecer en el centro del universo, ¿se acuerdan? Un centro también espiritual, y ese centro pues sería catedral, y su parroquia el sagrario, porque la catedral por sí misma, la catedral como templo, no tiene la tarea de administrar sacramentos, pero siempre junto a una catedral hay una parroquia. Entonces ustedes si ven catedral, una cosa es el templo que está de aquel lado, el grande con sus altares magníficos, y de este lado, aquí lo vemos, está la parroquia, que es la parroquia del Sagrario, y ese sería como el centro, ¿no? El centro católico de la urbe. Y alrededor se van a empezar a fundar otras parroquias. Tenemos la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, que sería la principal, conocida como el Sagrario. Y bueno, de este archivo parroquial hay que decir que sus documentos que conserva son de gran importancia, porque son los primeros registros sacramentales que hay de nuestra ciudad. Entre otras cosas interesantes que tiene el archivo del Sagrario, están por ejemplo los libros de los indios vagabundos, que se creía que se habían perdido, porque ustedes saben que muchas comunidades indígenas no estaban acostumbradas a asentarse en un territorio, ¿no? Como ahora, sino que eran nómadas, andaban de un lado a otro, de un lado a otro. Entonces a ese tipo de población se le llamaba vagabundos, indios vagabundos. Y se creía que se había establecido una parroquia para ellos, tratando de que se asentaran, ¿no? O de que sus registros quedaran en un solo lugar. Pero esos libros se creían que estaban perdidos, y cuando se organizó el archivo del Sagrario se descubrió que esos libros estaban ahí. Entonces ahí tenemos pues datos de una población muy fluctuante, como además sigue siendo la población de la ciudad, del centro de la Ciudad de México, ¿no? Donde la gente a veces no habita, sino que viene a trabajar. Y entonces pregúntenle a los párrocos actuales que no tienen feligresía, porque la gente que vive, que constantemente está en el centro histórico no vive aquí, vive en otros lados. Entonces sigue siendo de todas maneras una población flotante. Bien, pues estos son algunos libros del Sagrario. También ahí se encuentran libros del Hospital de San José de los Naturales, porque en los archivos parroquiales no solamente se encuentran registros sacramentales, también se encuentran lo que llamamos la sección disciplinar, la sección documental disciplinar, donde se guardan vestigios de todas esas actividades que no tienen que ver con la administración de sacramentos. Bueno, administración de sacramentos, sabemos que son los bautizos, las confirmaciones, los matrimonios y las defunciones, ¿no? Aunque morirse no es un sacramento, pero cuando te mueres te ponen extrema unción y de eso quedan libros de defunciones. Pero además la parroquia tiene toda una vida, como yo les decía, una vida comunitaria, que es la organización de fieles. También hay que atender el templo, entonces a veces contratar al maestro que va a adorar las imágenes, que está en los libros de cuentas o en los inventarios de las parroquias, donde está, por ejemplo, toda la platería que tenía la parroquia, todos los lienzos que tenía la parroquia, todos los elementos litúrgicos, de todo eso se hace inventario. Y eso también nos deja vestigio para muchas áreas de interés para la historia, ¿no? Historia del arte en este caso. También, por ejemplo, encontramos cosas de música, encontramos que repararon el órgano y entonces ahí ponen cuánto costó o cómo le hicieron para juntar el dinero. Cuando hay reconstrucciones grandes de la parroquia, del templo parroquial, a veces se encuentran esos libros. Hemos encontrado, ahorita vamos a hablar más adelante, hemos encontrado libros de cómo le hicieron para evitar que los templos, al ser tan pesados, se hundieran
en este terreno fangoso de la Ciudad de México, ¿no? Entonces ahí nos dicen, es que la construcción ya lleva más de 10 años, pero es que tuvimos que poner unas cadenas porque se nos estaba hundiendo, y todo eso también está en los archivos parroquiales. Bueno, encontramos en el sagrario estas constituciones y ordenanzas del Hospital Real y General, los libros de padrones, que son muy interesantes. El padrón era un mandato de la Iglesia que el párroco levantara una especie de censo de su feligresía. Sobre todo tenía la intención de ver quiénes estaban casados, quiénes estaban bautizados, si cumplían con el mandamiento de confesarse y comulgar al menos durante la Pascua. Y además, bueno, obviamente tenía otra cosa de trasfondo, que era el cobro de los diezmos, ¿no? Entonces habría que levantar un padrón para saber en este territorio parroquial quién vivía, cuántos eran, y estos libros de padrones son muy interesantes porque a veces nos dicen calle por calle las familias, quiénes vivían, quiénes estaban casados con quién, y aquí encontramos una rica fuente de parentesco y también de recreación urbana, ¿no? Porque sabemos que en aquella casa en aquella calle había una casa, y después había un negocio, y después había una familia que estaba compuesta de no sé cuántos. Todo eso está en los libros de padrones. Desgraciadamente, y aquí hay que decirlo, en este caso los libros de padrones del sagrario, hace poco se dio el caso de la extracción de unos de estos libros que después aparecieron en subasta en una casa de Estados Unidos, ¿no? Un caso gravísimo que no dejamos de lamentarnos. Afortunadamente las autoridades pudieron reaccionar a tiempo y tengo entendido que se rescataron esos libros, pero bueno, nuestros archivos parroquiales siguen todavía estando pues en este descuido, ¿no? Que permite que pasen este tipo de cosas. Entonces teníamos en medio al sagrario, y conforme pasa el tiempo se da la necesidad, al crecer la población española, de no solamente contar con el sagrario para españoles, sino de fundar otras parroquias dentro de la ciudad novohispana para la atención de europeos, ¿no? Y se funda al unísono la parroquia de la Santa Veracruz, que aquí podemos ver más o menos dónde estaba ubicada. Ustedes la ubican, ¿no? La Santa Veracruz, donde está el Museo Franz Mayer, en la Alameda. Ahí enfrente está la Santa Veracruz, y enfrente está San Juan, ¿no? San Juan, que no es parroquia. La parroquia es la Santa Veracruz. Actualmente el párroco de la Santa Veracruz atiende el otro templo, pero bueno, la parroquia que se fundó fue la Santa Veracruz. Y al mismo tiempo, en el mismo momento, se funda la parroquia de Santa Catarina Virgen y Mártir, que también era es muy interesante la parroquia Santa Catarina, porque era para españoles, pero como un privilegio se les da, digamos, el beneficio a los indios caciques de registrar ahí sus sacramentos, de que fuera su parroquia. Y entonces en el archivo encontramos libros de bautismos, pero de indios caciques, como una cosa especial, ¿no? Un beneficio. La Santa Veracruz era una capilla que pertenecía, acuerdan que yo les dije capilla no es parroquia, ¿no? La construcción era una capilla que perteneció a la Archicofradía de los Caballeros de la Santa Veracruz. De esta archicofradía, de la cual formaba parte nada más y nada menos que Hernán Cortés. Entonces, cuando se ve la necesidad de que hay que fundar más parroquias de españoles, la Iglesia le pide a la archicofradía que done su templo para erigirlo parroquia. Los documentos de la Santa Veracruz no solamente tienen libros de esta parte de la ciudad, sino que también a la Santa Veracruz le correspondían los pueblos de San Antonio de las Huertas, de Tacuba, Tacubaya, San Ángel, Mixcoac, Nativitas, Chapultepec, San Agustín de las Cuevas, y era un territorio muy amplio, ¿no?
Esta es la Santa Veracruz. No solo su archivo no solo resguarda vestigios de la vida espiritual, sino que también de toda esta población que se fue extendiendo hacia más allá de los confines de la ciudad novohispana. También se encuentran libros del Hospital Real de Indios y de colegios que se fueron asentando en la ciudad, como el Colegio de San Ignacio, el de San Juan de Letrán, el de San Miguel de Belén y la cárcel de Acordada. Relacionados con la economía de la parroquia, comúnmente nos encontramos libros de cuentas, que es lo que yo les decía, de que en estos libros de cuentas tenemos a veces registros interesantes para la historia del arte, registros de cuadrantes. Cuadrantes es un libro de contaduría que se llevaba en las parroquias, donde por un lado se apuntaban las entradas, todo lo que entraba a la parroquia, y por otro lado las salidas, y al final las cuentas debían de cuadrar, y por eso se llaman libros de cuadrantes. También tenemos libros de derechos parroquiales, testamentos. Este que ven aquí, este documento, es un testamento, pero se ve claramente la hechura indígena, ¿no? Porque tiene mediciones del terreno, pero en sistema indígena. Estas manos, estas bolitas, es un terreno que se está dejando en testamento, pero que tiene toda la hechura prehispánica. También lo que yo les decía es, de la cohesión social. En la Santa Veracruz, pues la cofradía más importante es la Archicofradía de los Caballeros de la Santa Veracruz, que ya les dije, de la cual formaba parte Hernán Cortés, y al ser parte de esta cofradía, pues su firma aparece en algún libro. Tenemos entonces que al mismo tiempo se funda Santa Catarina Virgen y Mártir, que datan ambas de 1568, pero Santa Veracruz tiene un libro más antiguo porque pertenece a la Archicofradía, y la Archicofradía pues se fundó mucho antes. La Santa Catarina Virgen y Mártir, su jurisdicción comprendía Tlatelolco, Tepito, San Lázaro, el santuario, incluso el santuario de Guadalupe era su territorio, y administró los templos de Santana Tenantitrech, que de la que vamos a hablar un poco más adelante, y San Francisco Tepito y la Concepción Tequipeuca, que también es conocida como el lugar donde comenzó la esclavitud, porque se dice que ahí fue donde se refugiaron los pueblos indígenas cuando cayó México Tenochtitlan. Gracias al documento a los documentos que se encuentran en Santa Catarina, sabemos que el templo se reconstruyó a partir de una donación muy fuerte que hizo Isabel de Barrera, que era viuda de Simón de Haro, porque hay un libro de dotaciones y ahí consta todos los recursos por los cuales se pudo reconstruir el templo en 1756. Templo que ahora está cerrado al culto oficialmente, porque después de los sismos quedó muy mal, ¿no? Como beneficio de Isabel de la Barrera, de esta bienhechora, los párrocos deberían de celebrar misas en favor de su alma a perpetuidad. No sé si lo sigan haciendo. Es aquí en Santa Catarina donde les comento que se encuentran los libros de indios caciques, y vemos también los libros, por ejemplo, de la cofradía, de una cofradía de la Santa Escuela que existió en el templo de Santo Domingo, otro templo, Santo Domingo, que siempre vemos que no es parroquia porque era pues casa de los religiosos dominicos, ¿no? Pero al estar dentro del territorio parroquial de Santa Catarina, los libros de la Santa Escuela fundada en Santo Domingo se conservaron en el archivo parroquial de Santana, donde
formaba parte, porque vivía casi enfrente de Santo Domingo, Leona Vicario. No sé si ubiquen la casa donde vivió Leona Vicario. Bueno, ella, al formar parte, al vivir en este territorio parroquial de Santa Catarina, pues formaba parte de esta institución, asociación eclesiástica, y su nombre consta en estos libros de la Santa Escuela. Esta fue la otra parroquia española. Voy un poco más rápido. La otra parroquia española que se fundó en la metrópoli fue la parroquia de San Miguel Arcángel, que la ubicamos ahora en la parte de Pino Suárez. En 1689 se fundó San Miguel, y se fundó primero como ayuda del Sagrario de Catedral. Hasta 1690 se le da el título de parroquia. Sus registros parroquiales actuales que conserva datan desde 1690 y registran también españoles y castas, lo cual quiere decir que habitaban indios, ¿no? Que esta división de la República de Españoles y de Indios no era tan estricta. Entre sus documentos encontramos la partida de bautismo de José Ortiz de Domínguez, de Leona Vicario y de Melchor Ocampo. Bueno, este es el archivo de San Miguel. Como así lo deja David. Esas serían las parroquias de españoles. Y luego vendrían ya las doctrinas de indios. Y tendríamos que empezar por la parroquia de San José de los Naturales. Los franciscanos, pues respetando esta división urbana que ya existía en México, Tenochtitlan, deciden respetar los barrios. Su centro de operación era San José de los Naturales, que estaba anexa al gran convento de San Francisco. Entonces, tenemos el sagrario y los cuatro barrios que se acuerdan que vimos al principio, pero ahora ya instituidos como parroquias: San Sebastián Atzacoalco, San Pablo Teopan, San Juan Moyotla y Santa María Cuepopan. Todas estas serían centros de evangelización de los franciscanos, y en cada uno de estos puntos pues van a fundar parroquias. Las antiguas advocaciones prehispánicas se cambiarían por estas nuevas advocaciones cristianas. Y la más importante pues sería San José de los Naturales, conocida como primitiva parroquia del Nuevo Mundo, así se le conocía. Y incluso tan es así que tenía este título de primera, que los libros parroquiales dicen primitiva del reino, primitiva parroquia de San José de los Naturales, o primitiva del reino, que ahí se ve, primitiva del reino, y tuvo privilegios de catedral otorgados por Felipe II, que estos privilegios pues consistían en que podía tener lo que llamaban campana gorda, que era una campana grande con derecho a tocar antes que ningún templo en las fiestas. Y esto lo podemos ver en sus documentos. Una vez que se fue verificada la secularización, este movimiento por el cual, al terminar ya el tiempo de la evangelización, la Iglesia decide que ya no es necesario que los frailes estén en las parroquias, y entonces se las pide para que ya la administren los seculares, como debe de ser por mandato de la Iglesia. A este movimiento se le conoce como secularización, y entonces en ese momento San José de los Naturales se traslada temporalmente a la capilla de San Antonio de Teocaltitlán, que ya no existe, pero es muy curioso cómo el archivo parroquial, desde San José de los Naturales en San Francisco, después pasa a la capilla de San Antonio de Teocaltitlán, se dice que estuvo cerca del Hospital de San Juan también, y actualmente esa parroquia está
en la calle de Ayuntamiento, es esta parroquia, que se llama ahora Basílica de San José y Nuestra Señora del Sagrado Corazón, pero lo interesante es que se conserven los libros desde los orígenes de la parroquia. Eso es fascinante, cómo se conservan esos libros. Desafortunadamente, y también hay que decirlo, la parroquia de San José también ha sufrido saqueos, y dos de sus libros muy importantes, históricos, también ya salieron a subasta ahí en las casas de Estados Unidos. Esperemos que se puedan en algún momento recuperar esos libros. Seguimos con las parroquias de atención a indios. El otro templo importante franciscano fue Santiago Tlatelolco, donde los franciscanos establecen otro convento. ¿Se acuerdan cómo de por sí la ciudad novohispana, la ciudad prehispánica, tenía su centro en México Tenochtitlan, pero por alguna situación hubo una población que salió de la ciudad y fundó Tlatelolco? Entonces los franciscanos respetan el mismo movimiento y fundan fuera de México Tenochtitlan este convento de Santiago Tlatelolco, que queda un poco afuera de lo que era la ciudad novohispana. En un tiempo Santiago Tlatelolco fue sede parroquial, anexa al convento, y dependió de San José de los Naturales. En otro momento, cuando la configuración eclesiástica de México cambia, pasa a depender de Santana Antenantitech, que es una parroquia que está en Peralvillo, que está abierta al culto todavía. Y entonces Santana Antenantitech conserva actualmente algunos libros de lo que fue la doctrina de Santiago de Tlatelolco. Sabemos que existieron más libros de esta doctrina, y lo sabemos porque los mormones en los años 50, 60, 70 microfilmaron los libros de Santana Antenantitech, y había varios libros de la doctrina de Santiago. Cuando nosotros llegamos a organizar Santana Antenantitech, muchos de esos libros ya no existían. No sabemos si se perdieron, si se mojaron, si el incendio, no sabemos. El chiste es que no existen. Pero tenemos el testimonio digital que se puede consultar todavía en la página de Family Search. Bueno, estos son algunos de los libros de Santana. Y también en Santana encontramos, aparte del vestigio de Family Search, encontramos inventarios del archivo, de los libros del archivo. Y entonces ahí corroboramos que realmente Santana tuvo en su poder libros de la doctrina de Santiago. En algún momento se perdieron. Y bueno, tenemos así entonces nuestra configuración. El Sagrario para los españoles, Santa Catarina y Santa Veracruz para los españoles, y alrededor las fundaciones de los franciscanos para la atención indígena. Y aparecen entonces otros templos allá arriba: Santa Cruz y Soledad, San Sebastián Mártir y San Pablo el Viejo, que están en la parte de la ciudad que ahora ubicamos en la Merced. Esa parte no les tocó administrar a los franciscanos, sino esa parte se les dio a los agustinos, que fue la última orden de religiosos en llegar, y entonces pues ya les tocó esa parte. Y ahí fundan, bueno, esta es Concepción Tequipeuca, donde comenzó la esclavitud, que dependió de Santana Tenentitech. Y tenemos esta también, que fue fundación franciscana, Santa María la Redonda, que se encuentra casi enfrente de lo que es Garibaldi. Un archivo también muy interesante, porque conserva, no solamente por sus libros sacramentales, que se conservan en una continuidad pues muy notable, sino también por su sección disciplinar, entre los cuales, por ejemplo, se encuentran libros de la administración de su panteón, de su camposanto. Bueno,
voy a saltarme. Y empezamos con las fundaciones de los agustinos. El más importante sería San Pablo Apóstol, conocida como San Pablo el Viejo. Hoy San Pablo el Viejo es el lugar donde hoy está el Hospital Juárez, ahí por pues San Pablo, ¿no? La calle de San Pablo. Está el Hospital Juárez, y dentro del Hospital Juárez hay una pequeñísima capilla, que es esta que ustedes ven aquí. Eso fue el Colegio de San Pablo, que anexo tenía a la parroquia. Y este es el archivo que conserva San Pablo. Como yo les decía, ¿no? Encontramos los archivos. Ese es un armario que cuando llegamos le preguntamos al padre por los libros y nos dijo, pues es esto, ¿no? Lo que tenemos en la oficina. Y después, cuando vio que sacábamos lo más antiguo, dijo, pero como que hay más libros más antiguos. Y entonces nos lleva a un cuarto donde había un armario, un closet, lo abre y sale este archivo. Y entre esos documentos viejos estaban los libros del Colegio de San Pablo el Viejo. Y del otro lado pues pueden ver cómo queda ya el archivo organizado. Este es San Pablo, que se conoció después de la reconstrucción, San Pablo el Nuevo, que es la actual parroquia. Y esta es la parroquia que yo les comentaba, que en sus libros de fábrica se encuentra la reconstrucción del templo, donde queda constancia de cómo el templo se le estaba hundiendo al arquitecto, y entonces tiene que buscar algunas estrategias para que no se siguiera hundiendo. Y todas estas anotaciones que le hace el arquitecto están en el libro de fábrica. El libro de fábrica es un documento parroquial. Decimos que la fábrica es todo lo que se refiere al templo, al edificio, y se le llama eso fábrica material. Pero también hay una fábrica espiritual, que es todo lo que se compra, todo lo que el párroco tiene que gastar por concepto de culto, es decir, velas, manteles, corporales, cálices, todo esto que tiene que ver con la liturgia es la fábrica espiritual. Y de todo esto, bueno, si tenemos suerte, en las parroquias se conservan los libros de fábrica, y ahí es donde sabemos la historia de tanto del edificio como de estos elementos de culto que a veces llegan a ser obras de arte. O sea, hay cálices que son pues una obra de arte, ¿no? Una artesanía por su construcción, o los elementos donde exponían al Santísimo, que pues dentro del concepto religioso, al estar expuesto allí el cuerpo y la sangre de Jesús, pues se tiene que adornar con la mayor preciosidad posible, ¿no? Entonces se le incrustan a veces joyas, se hacen plata, en metales preciosos, y de todo esto también consta tanto en los libros de fábrica espiritual como también en los inventarios. Y tenemos la parroquia de la Santa Cruz y Soledad, que se localiza ya muy hacia la Merced. Es una parroquia que está así como hundida, no sé si la hayan visto, bastante grande, que estuvo a cargo de los frailes agustinos. Toda esa parte de la ciudad estuvo a cargo de agustinos. El documento más antiguo de este archivo data de 1636, y hay libros precisamente de fábrica que el párroco Gregorio Pérez Cancio dejó cuando reconstruyó el templo. Entre otras cosas, documentos interesantes que tiene el archivo de Santa Cruz y Soledad, está un informe del pulque, porque el párroco se queja constantemente de que su feligresía está pues perdida por el consumo de la bebida embriagante, y entonces hace un informe a su obispo y le dice, es que estoy rodeado por pulquerías, y acá a 2 calles está la pulquería de no sé cuál, y acá la de no sé cuál, y acá atrás. Y entonces es un documento valiosísimo, porque gracias a ese podemos saber estos establecimientos de venta de pulque, dónde estaban establecidos, y hasta sus nombres, ¿no? Un documento que se ha estudiado poco, pero que pronto se va a estudiar más. También otra cosa interesante de esta parroquia de Santa Cruz de Soledad es la constancia del movimiento cristero
cuando después del movimiento cristero, cuando el gobierno mexicano quiere establecer una iglesia que no obedezca a Roma, sino que sea mexicana, aquí en esta parroquia se estableció esa iglesia mexicana, que en desobediencia de Roma, administrada por el patriarca Pérez, conocido patriarca Pérez. Entonces ahí encontramos testimonios de cómo la junta vecinal, porque en ese tiempo, al querer quitarle poder a la iglesia, se establecen juntas vecinales, tratando de quitarle el carácter eclesiástico, y estas juntas tendrían la figura o el poder ante el gobierno para la administración de los templos, y vemos cómo la junta vecinal hace un alboroto porque no quieren saber nada de la iglesia del patriarca Pérez, y hay revueltas, y es interesante cómo esos documentos se conservan todavía. Bien, pues algunos libros, ya voy acabando. Pues ya nada más decir, es muy extenso, la documentación es muy extensa, nos falta hablar, por ejemplo, de todo lo que podemos encontrar en la serie de defunciones. En los libros parroquiales de la Ciudad de México podemos darnos cuenta fácilmente de las epidemias, porque se empiezan a registrar, las defunciones en los libros parroquiales se registran de persona en persona, ¿no? Y murió tal, de tal persona, indio o español, de tal enfermedad. Pero llega un momento en que se registran defunciones masivas, ¿no? Y entonces ves los años y dices, ¿qué pasa? ¿Por qué tantas defunciones y así rápido? Pues porque había una peste, o había alguna inundación o algún suceso. Entonces son muy, muy interesantes los libros de defunciones para registrar, para estudiar este tipo de eventos, tanto naturales como epidemiológicos. Bueno, pues nada más decir esto, ¿no? Que en los libros parroquiales de la Ciudad de México pues se encuentra el testimonio documental de su pasado, y todas las acciones que se emprendan para rescatar estos documentos pues van a redundar en el rescate de la identidad de nuestros pueblos, de nuestros barrios. O sea, en la Ciudad de México a veces es difícil pensar que hay barrios, ¿no? Que hay todavía comunidades, pero sí las hay, y las parroquias son testimonio de esto. Así es como Adavi deja los archivos, pues ya dispuestos con un inventario para evitar su destrucción y su pérdida. Pues eso sería todo de mi parte. Como les digo, si tienen más interés en Adavi, van a encontrar un montón de recursos sobre este tema. Gracias.